Viajemos al año 2018 y situémonos en Rugby, Reino Unido. Este lugar fue el escenario del perturbador crimen de hoy. La mujer que ves en pantalla es Louise Parton, de 23 años. Se ganaba la vida como trabajadora de ratos íntimos y en su tiempo libre le gustaba modelar para sesiones fotográficas. También era madre de dos pequeñas, Lexi de 3 años y Scarlett de solo 17 meses. Su familia describió a las pequeñas como dulces, tiernas y muy educadas. Louise fue madre soltera como muchas madres. Y hago un breve paréntesis. Si tú has sacado adelante a tus hijos sola, eres una mujer admirable y te envío mis felicitaciones. Pero retomemos el caso. No encontré muy bien las razones del por qué ella no estaba con el padre de las niñas, pero sé que nunca conoció siquiera a las pequeñas hasta ese momento. El 2 de enero de 2018 se reportó una llamada de Louise a una ambulancia para que recogieran a Lexi. Al parecer la pequeña presentaba convulsiones. Sin embargo, minutos después decidió cancelar el servicio de paramédicos. La razón de esto es porque aparentemente el padre de las niñas había llegado a su casa, por lo que podían ir al hospital por sus propios medios. Finalmente Lexi fue llevada al hospital y fue medicada, mientras su madre le enviaba un mensaje a un cliente para arreglar una noche íntima. Este hombre le pregunta a Luis que si tenía que pagar en efectivo y si lo tenía que hacer por adelantado. Por una razón misteriosa, este mensaje empezó a cambiar notoriamente el comportamiento de la mujer. Pero lo más irónico e inaceptable es que también empezó a restar importancia al bienestar de sus hijas. Es como si empezara a preocuparse más por su trabajo de vida nocturna que sus propias hijas. Lexi fue dada de alta del hospital en la madrugada del día siguiente. Solo un día después, el 4 de enero a las 6 de la mañana, Luis estaba investigando en internet sobre las convulsiones en niños. Luego de unos minutos de búsqueda, llamó al 911 para reportar una emergencia. En su mensaje, dijo que su hija Lexi estaba muy enferma, hasta el punto que dejó de respirar. Aunque como podrás intuir, algo no cuadra bien en su historia. Pero continuemos. Cuando los paramédicos llegaron a la casa de Luis, lograron salvar a la pequeña. Luis, esa noche, le envió un mensaje a una amiga donde le explicaba que no sabía qué sucedió con exactitud con su hija, pero comentó que había muerto por 20 minutos esa madrugada y que por eso estará en el hospital por unos días mientras monitorean su estado de salud. Al día siguiente, la mujer se contactó con un fotógrafo local, pero no precisamente para una sesión de fotos. Ella le dijo que con 300 libras podía hacer realidad sus deseos más perversos en la cama con ella. A ver, es verdad que su vida privada depende únicamente de ella, pero parecía estar más pendiente de su vida nocturna que preocupada por saber qué pasó con su hija, que casi muere unas horas atrás. Además, parecía no estar interesada en el diagnóstico de Lexi. Según la versión de los doctores, parecía que la pequeña padecía de una infección en el pecho y lograron darle de alta suministrando unos antibióticos a la pequeña. Pero aquí empezamos a descender en el contexto retorcido y oscuro de Luis, pues ella aparentemente habría intentado en 2 ocasiones acabar con la vida de Lexi. En una de esas ocasiones, Luis intentó obstaculizar las vías respiratorias de su hija y trató de disimular lo sucedido con un aparente accidente o una muerte por causas naturales. Unos días después, la mujer parecía seguir enfocada en seguir su objetivo de deshacerse de su responsabilidad de madre. Por eso, investigaba en internet sobre cómo lograr su plan sin que recaiga en ella una consecuencia judicial. Tras varias horas de búsqueda, encontró en un portal informativo una noticia sobre un niño que cerró sus ojos para siempre por causa de una gripe.
Luego, quería saber cuánto tiempo tardaba un cuerpo en enfriarse. Y no basta con hacer un ejercicio breve de imaginación para conocer qué era realmente lo que buscaba esta mujer para su hija. Incluso buscó si una bebé podría irse de este mundo si tapaba su nariz con la mano y su boca con cinta adhesiva. En las primeras horas del 15 de enero de 2018, Luis llamó una vez más al 911. Esta vez su cinismo llegaría a otro nivel. Según ella, encontró a Lexi en su cama sin signos vitales. Pero quiero que tú mismo o misma escuches la llamada y tengas en tu mente todo el contexto que te acabo de describir, en especial sus búsquedas de internet. Ambulance service, is the patient breathing? No, They're not breathing. no. Okay. And who was it we're talking about? Lexi, she's 3. She's 3. Bear with Yeah. me. Okay. So she's unconscious and she's not breathing. So help has been arranged, okay? Dime algo, ¿qué notaste en su voz? Yo sentí que habla con miedo, habla con culpabilidad de algo que ella estaba tramando y tiene miedo de que su plan sea descubierto. Pero retomemos el caso. Los paramédicos que llegaron a la casa encontraron la desgarradora escena. Hallaron a la pequeña niña sobre la cama sin vida, por lo que se inició un proceso de investigación para esclarecer las razones de este caso. El 19 de enero, los médicos asociados a esta investigación tomaron muestras para su análisis y la conclusión para este punto creo que ya la insinúas. Lexi no murió de manera natural. Sin embargo, los médicos no sabían sobre el historial de búsquedas que había hecho Luis, por lo que todavía no era tomada como una sospechosa. Por el momento, Scarlett era la única hija que le quedaba a Luis, pero de manera sorprendente los servicios sociales no tomaron cartas en el asunto sobre Scarlett, por lo que dejaron vulnerable para los planes malintencionados de su madre. Algunos vecinos de la casa de Luis alertaron a los servicios sociales sobre el peligro que podría correr Scarlett en manos de su madre, pero estas advertencias fueron completamente ignoradas. Pocos días después vimos a una Luis sin ningún dolor por la vida de Lexi. Una vez más, parecía desinteresada por lo que sucedió y para empeorar aún más las cosas, un día después de la muerte de Lexi, aceptó 41 solicitudes de mensajes en su aplicación de citas. Una de las bromas más retorcidas de Luis fue cuando una amiga de ella le preguntó sobre su estado de ánimo con respecto a la situación de Lexi, a lo que respondió de manera sarcástica y despreciable: no importa porque me queda una. Además, en el funeral de la pequeña se le vio sonreír en más de una oportunidad y después puso en venta toda la ropa de la pequeña a través de Facebook. El 1 de febrero del 2018, Luis se llevó a Scarlett al hospital y su recorrido quedó registrado en cámaras. Y sin darte mayor explicación, no hay nada siniestro en esto. Pero déjame decirte que para ese momento que estás viendo en pantalla, Scarlett ya se había ido de este mundo. La mujer hizo una breve parada para llamar al 911. Cuando recibió respuesta, dijo que estuvo manejando mientras su hija dormía en el asiento trasero, pero que de manera inexplicable dejó de respirar. Incluso en las imágenes se ve a Luis muy tranquila poniendo gasolina a su carro. La historia se repitió y el turno era de su otra hija, Scarlett. Los servicios sociales determinaron que ya habían pasado algunas horas desde que la pequeña dejó de respirar. Cuando los médicos hablaron con la mujer sobre la situación de su hija, notaron que ella hablaba sin ninguna emoción por lo ocurrido. De nuevo, el análisis forense determinó que no fue ningún accidente ni tampoco una muerte por causa natural. Pero en este punto, descubrieron que ambas pequeñas sufrieron una obstrucción de las vías respiratorias que las condujo a su desgarrador final. Pero Scarlett también presentó signos de violencia en su cuello,
como si la hubiesen intentado ahogar con presión. El 20 de marzo de 2018, Louise fue arrestada por ser la principal sospechosa del crimen de asfixia a sus dos pequeñas. Para este punto, varios testigos revelaron que Louise no era una buena madre y que uno de ellos cuidó a las pequeñas mientras la mujer tenía encuentros íntimos con diferentes hombres. Una evidencia despreciable del caso fue que Louise envió fotos ligeras de ropa en el baño del hospital cuando llevó a Lexi por primera vez para ser tratada por los médicos. Seguido a esto descubrieron su actividad de búsquedas en Google, por lo que todas las evidencias la señalaban como la autora intelectual y material del crimen. Finalmente, las pruebas demostraron que Louise era responsable de lo que sucedió con sus dos hijas. Durante el juicio, la mujer cínicamente aseguró que amaba a sus pequeñas como nadie y que ese era un sentimiento que solo una madre puede entender, y por primera vez se mostró frágil por lo sucedido con sus hijas. La mujer no sufría ningún trastorno mental que pudiese relacionar con su crimen, por lo que su único impulso fue deshacerse de una carga, porque así vio a sus hijas como una simple e insignificante carga que se interponía en su vida nocturna. Sin embargo, la jueza le imputó una condena de cadena perpetua el 2 de noviembre de 2019. En este punto, decidieron unir sus vidas y 3 años después, nació su primogénita, Dennis, una hermosa bebé producto de su supuesto amor. Lamentablemente, la joven pareja no tenía ni idea de la responsabilidad que conlleva traer un hijo al mundo. Los gastos y el cuidado de una bebé son condiciones para las que no estaban preparados. Alyssa asumió el papel de madre siendo muy niña y no tenía la madurez necesaria para cuidar y proteger a su pequeña. Por otro lado, Steven Pladel no era un hombre que asumiera responsabilidades, y pronto se dieron cuenta que los problemas económicos los llevarían a límites insospechados. Lamentablemente, quien llevó la peor parte fue Denise, pues Steven tenía un temperamento poco tolerable y muy agresivo, así que descargó su frustración en la pequeña. La niña era sometida a abuso físico por parte del padre. El cuerpo de la bebé tenía moretones, marcas de los continuos pellizcos con los que Steven agredía a su propia hija. Además, cuando la niña lloraba, Steven metía a la bebé en una hielera para ahogar su llanto hasta llegar al punto de la asfixia. Pasaron los días y la relación se iba deteriorando, y aunque Alyssa no era capaz de enfrentar a Steven, le propuso que dieran la niña en adopción. Esta fue la manera que encontró la joven para salvaguardar la vida de la pequeña. Es entonces que Tony y Kelly Fusco adoptan a la niña de 8 meses y la registran como Katie Fusco. Katie creció en Dover, a 80 kilómetros de New York, y tuvo una bonita relación con su nueva familia, quienes nunca le ocultaron su condición de hija adoptiva. La joven creció en un entorno agradable. Katie amaba a los animales y era vegetariana. Además, era una artista aspirante a Dover High School por dibujar historietas. Su proyecto era ingresar a la universidad para estudiar publicidad digital. La joven tenía alma de artista. En una publicación de blog escribió, y abro comillas, "Una pluma y algo para dibujar se convirtió en un lugar seguro para mí. La tinta se convirtió en mi arma contra las reglas y las regulaciones. Ser breve, una vida sin arte, no es vida en absoluto". Sin lugar a duda, la chica tenía un futuro prometedor. Sin embargo, antes de iniciar sus planes académicos, Katie deseaba conocer a su familia biológica. Así que, en el año 2016, utilizando las redes sociales, pudo contactarse con sus padres.
En este punto Katie inició una comunicación frecuente con su familia biológica y decidió viajar al condado de Henrico, Virginia. Cuando la joven cumplió 18 años, aplazó la universidad y viajó para reunirse con sus padres y sus 2 hermanas. Sin embargo, cuando Katie llegó a casa de su familia, se dio cuenta que Alyssa y Steven estaban atravesando por un momento difícil en su relación. De hecho, su padre Steven le pidió a su hija que lo dejara acomodar un colchón en su habitación porque no quería dormir con su esposa Alyssa. Además, podría compartir más con su hija y conocer a Katie. Finalmente, los padres de Katie se divorciaron en marzo del 2017 y Alyssa se mudó con sus hijas menores, mientras que Katie decidió quedarse con su padre. Antes de irse, Alyssa le confesó a su hija que Steven era un hombre agresivo y que ella estuvo sometida por muchos años a su abuso emocional y verbal. Incluso le dijo a Katie que la razón por la cual la había entregado en adopción era porque debía protegerla del maltrato y abuso del cual Katie había sido víctima cuando era bebé por parte de su propio padre. Sin embargo, su hija desestimó esta confesión. Al parecer, el reencuentro de Steven con su hija mayor le había motivado a cambiar hasta en su aspecto físico. En este punto, Steven lucía diferente. Se había quitado la barba, dejó crecer su cabello y se vistió más juvenil. Una tarde del mes de mayo, Alyssa encontró el diario de su hija de 11 años y observó un dibujo que le llamó la atención. Se trataba de su hermana Katie, con una gran barriga, aludiendo que estaba embarazada. Pero lo que leyó a continuación la dejó más impactada. La niña escribió textualmente: "Mi papá llama al bebé de mi hermana también su bebé. Mi papá incluso dice que es mi madrastra. Ni siquiera quiere que le diga o la llame hermana nunca más". Además, la niña describió en otro dibujo a Steven como Satán y a Katie como humana, así que su bebé sería mitad demonio. En este punto, Alyssa estaba aterrorizada y confrontó a su ex esposo. Lo llamó y le preguntó abiertamente: ¿es verdad que Katie está embarazada? A lo que el hombre contestó con cierta frialdad: pensé que lo sabías. Estamos enamorados. Es entonces que Alyssa acudió inmediatamente a la policía para denunciar esta horrorosa relación de incesto que involucraba a su hija mayor con su padre biológico. Sin embargo, su denuncia no fue atendida como Alyssa esperaba. Incomprensiblemente, a pesar de la denuncia el 20 de julio de 2017, en Parkton, Maryland, Steven Pladel se casó con su hija Katie Fusco. En su solicitud escribieron que no estaban relacionados como se constataba en los registros. Sus padres adoptivos estuvieron en la boda y aparecieron en las fotos. Ellos decidieron apoyar a Katie en su decisión. La pareja se mudó a una casa en Idle, Carolina del Norte, y el 1 de septiembre de 2017 nació su hijo. El pequeño Bennett Steven se convirtió en padre y abuelo del pequeño, y Katie en la madre y hermana. Una situación bastante confusa. En este punto, su relación matrimonial se vio interrumpida porque el 27 de enero de 2018, la pareja fue arrestada por incesto y se emitió una orden de alojamiento. La madre de Steven Pladel obtuvo la custodia del niño. Después del arresto, Rick Friedman, abogado de Steven, alegó que su defendido nunca obligó a Katie en una relación. Y además aseguró que tienen un vínculo porque están relacionados biológicamente, pero nunca se conocieron antes de tener una relación sexual. Estaba completamente enamorado de ella, tanto así que eso era más importante que una relación biológica. Steven Pladel, con 42 años, fue acusado por incesto y adulterio y se esperaba que por lo menos le dieran 10 años de prisión. Sin embargo, después de estar presos en Henrico, Virginia,
fueron liberados después de pagar una fianza de $28,000. En este punto los habitantes lugareños y del país estaban totalmente indignados. Katie se mudó con sus padres adoptivos después de expresarle a Steven que daba por terminada su relación, y como era costumbre los martes y jueves visitaban la casa de su abuela en Waterbury, Connecticut. Al parecer Steven no pudo aceptar la decisión de Katie y decidió vengarse de su familia. El 11 de abril de 2018 Steven recogió a su bebé Bennett de la casa de su madre, quien tenía la custodia. Steven llegó a su casa y asfixió al bebé y dejó su cuerpo guardado en el armario. 911, added to the emergency. My son just called me. He told me he killed his baby and he's in the house. Al día siguiente Steven había estado vigilando a Katie y fue así como el jueves 12 de abril vio como Tony Fusco y Katie se subieron al vehículo y dejaron el hogar de Dover en Waterbury mientras conducían de Wingdale a New Milford. El auto se detuvo en una señal de alto entre las rutas 7 y 55. En ese punto Steven disparó a Katie y a su padre adoptivo, matándolos a ambos. Luego se disparó a sí mismo. Una historia con un final muy violento que nos deja reflexionando acerca de qué ocurría en la mente de Steven para que hubiera actuado de esta forma, destrozando la vida de muchas personas. Al parecer el comportamiento de Steven podría estar relacionado con la atracción sexual genética. Esta teoría se utiliza para describir los intensos sentimientos físicos y emocionales que algunas personas experimentan después de restablecer contacto entre miembros de una familia que crecieron separados y que pueden sentirse atraídos sexualmente al encontrarse en edad adulta. Sin embargo, para las personas que estuvieron involucradas en este caso, y hablamos precisamente de Alisa Pladel, no logran dar sentido a este tipo de comportamiento. Al respecto, argumentó lo siguiente: estoy triste, estoy de duelo, estoy molesta, pero también quiero sacar algo bueno de esto, si se trata de sacar la verdad. Toya Cordingley era una mujer de 24 años de edad que vivía en este pueblo. Se ganaba la vida como ayudante de una farmacia y su círculo social más cercano la describió como una persona dulce y amable con los demás. Amaba las plantas y cuidaba de los girasoles. Le gustaba leer, en especial los libros de Harry Potter. En esporádicas ocasiones le gustaba ser asistente social para el rescate de los animales vulnerables de maltrato. Era una mujer que luchaba en contra de la injusticia y siempre defendió a los animales de todo tipo de injusticias. Toya amaba a su mascota, un perro negro con el que se tomó varias fotografías. El 21 de octubre Toya hacía sus tareas diarias. En horas de la mañana salió para un supermercado de frutas y vegetales llamado Rusty's. Lo que Toya ni su familia sabía es que ese sería el último día que la vieron. Las imágenes que estás viendo ahora mismo en pantalla son el último registro que tenemos de la chica con vida. Toya tenía planes para ese día. Al parecer iba a pasear a la mascota de su novio, un perro que se llamaba Jersey. Después de comprar lo que necesitaba, se devolvió a casa y se cambió de ropa. Luego salió con el perro, se subió en su carro, un Mitsubishi Lancer, y se dirigió a la playa Wangetti, ubicada a unos 40 kilómetros hacia el norte desde su casa. Se sabe que Toya llegó a la playa a eso de las 2 de la tarde, o sea, llegó en un momento en donde podríamos suponer que es seguro pasear por la playa, teniendo en cuenta que probablemente habían muchas personas ese día y en ese momento. Sin embargo, esa regla no aplicó para Toya, pues nunca más regresó a casa. Su novio fue el primero en avisar a la familia sobre la desaparición de la chica.
Esta noticia fue muy inquietante para la familia de Toya, quienes estaban preocupados por su paradero. Sus padres y otros familiares salieron a buscarla, pero luego de varias horas de búsqueda, no consiguieron una sola pista que les ayudara a insinuar dónde podrían estar. A las 10:50 p.m. Toya fue reportada como desaparecida ante la policía. La familia seguía buscándola sin descanso. De repente, encontraron el vehículo de la joven, pero su esperanza de encontrarla ahí adentro se desvaneció rápidamente luego de revisar que no había señales de la chica por ningún lado. La buscaron durante toda la noche y tuvieron otro hallazgo que incrementaba el mal presentimiento de los padres. El perro del novio apareció, pero sin Toya. Pero no apareció por casualidad mientras caminaba. Lo encontraron en una condición muy lamentable. Estaba amarrado a un árbol de forma tal que el animal no podía siquiera sentarse. Afortunadamente el perro no fue lesionado y luego de ser liberado se encontraba bien, pero este sería el inicio de una verdad aterradora. La policía se unió a la búsqueda de Toya y revisaron el lugar donde fue hallado el perro amarrado, pero no encontraron nada. Al día siguiente, aproximadamente a las 7:45 de la mañana del 22 de octubre de 2018, la encontraron. Esta es una escena que ningún padre debería vivir. El padre de Toya la encontró sin vida en medio de la playa. Estaba desnuda, golpeada y con visibles signos de tortura. Su cuerpo fue enterrado de manera muy superficial en la arena de la playa, a unos 800 metros de donde encontraron su vehículo. Además, parecía que fue gravemente maltratada antes de morir. En este punto, la policía decide abrir una investigación más detallada sobre el caso de Toya Cordingley. De esa manera, un equipo de perros entrenados en casos criminales acompañó a los investigadores para peinar la zona donde ocurrieron los hechos. El objetivo era encontrar cualquier evidencia que permitiera reconstruir la historia de lo que pasó con Toya, con el fin de concretar la captura de la persona que estuviese detrás de todo esto. El equipo de búsqueda decidió reunir todos los testimonios posibles. Por eso decidieron ir puerta a puerta de los vecinos que vivían cerca al lugar. Además, les pidieron pruebas de ADN para eliminarlos como sospechosos del caso. La policía tenía algunos indicios sobre el perfil del criminal. Aparentemente, las evidencias mostraron que el motivo del crimen pudo haber sido impulsado por deseos sexuales. Se invitó a la comunidad del lugar para que aportara cualquier información que permita desarrollar el caso. Las imágenes de las cámaras mostraron a varios vehículos no identificados en el área, justo en el momento en que sucedieron los hechos. La ausencia de huellas convertía el caso en un misterio que se viralizó rápido por el mundo y se instauró como uno de los casos más misteriosos de la historia de Queensland. La policía recibió cerca de 800 llamadas sobre aparente información del caso, pero muchas de ellas eran solo falsas alarmas con el fin de distraer la investigación. Hubo una petición de los investigadores que me pareció curiosa, y es que le pidieron a los habitantes del sector que hayan tenido lesiones en las últimas semanas, sin alguna razón aparente, acercarse a las estaciones policiales. Pero para entender un poco mejor este caso, tenemos que volver atrás. Toya hizo una publicación en Facebook antes de salir a dar el paseo con el perro de su novio. Su mensaje parecía predecir de alguna manera su hórrido destino. Su mensaje decía, y abro comillas, solo puedo imaginar la rabia y el miedo que sienten las mujeres al ver a otras mujeres morir haciendo cosas cotidianas como caminar a casa, para que luego solo les digan que es su culpa y deben ser más cuidadosas.
dejen de culpar a las mujeres, cierro comillas. Unos meses después, el 8 de diciembre, revelaron una información filtrada sobre este caso y publicaron una historia sobre Toya, y tendrían un primer sospechoso potencial. Se trataba de un hombre de la India, Rauhinder Singh. Se supo que este hombre estuvo en la playa el día de los hechos y además se conoció que viajó esa misma noche a la India. El hombre se desempeñó varios años como enfermero de abuelos. Varios testigos afirmaron haber visto al hombre dar varias vueltas en la playa el día del crimen. También se aseguró haberlo visto conducir un vehículo de forma muy irresponsable en la noche de los hechos. Incluso hubo algunos rumores que señalaban que se encontró evidencia de ADN que vinculaba a este hombre con el crimen. Otro de los testimonios resultó muy misterioso para los investigadores, pues aseguraron que el hombre presentaba varias mordeduras y arañazos en su cara el día de los hechos. Sin embargo, esta información solo podía ser tomada como testimonio y no como hechos comprobados. Se supo que el hombre tenía familia, una esposa y 3 hijos. Su familia, luego de conocer las presuntas acusaciones, decidió salir a apoyar su inocencia públicamente. A pesar de la defensa de la familia, ellos mismos aceptaron que el hombre había estado comportándose un poco de manera inusual en los últimos días. Incluso semanas antes del crimen, el hombre habría renunciado a su trabajo por lo que tenía mucho tiempo libre y andaba emocionalmente lleno de estrés por no encontrar un empleo que lo dejara satisfecho. Se supo que el hombre estaba en el lugar porque estaba hospedado en la casa de su hermana en un viaje aparentemente temporal. El hombre era proveniente de la ciudad de Amritsar, en la India. También se reveló que el hombre en la noche de los hechos tampoco hizo ningún movimiento bancario. Al mismo tiempo, los medios de comunicación fueron denunciados por difundir información no confirmada sobre el caso. La policía no pudo proceder de manera directa sobre el sospechoso porque no habrían pruebas que lo pudieran llevar a una corte. Sin embargo, varias personas que conocen sobre el caso exigen una solicitud de extradición en contra de este hombre para conocer la verdad sobre lo que le sucedió a Toya Cordingley. Las autoridades de la India manifestaron su apoyo para el caso de la joven, pero no han logrado rastrear la ubicación del sospechoso. Hay muchos rumores y especulaciones sobre este caso, pero aún no se conoce la verdad sobre lo que sucedió con la joven. Me gustaría saber en este punto tu opinión. ¿Qué crees que le pudo haber sucedido a Toya? El 22 de abril de 2005, ese día Tasha Lampkin, de 30 años, y su prima Tonya Douglas partieron en un viaje por carretera desde Houston, Texas. El destino de ambas era Luisiana, para disfrutar de un fin de semana con sus familiares. Las primas tenían una vida relativamente ocupada porque ambas se encontraban trabajando, pero precisamente sus ingresos les permitía viajar con regularidad a Luisiana. Para ellas, ir a Luisiana no solo significaba visitar a su familia, sino además a sus amigos, lo que hacía este viaje algo más divertido. Tasha probablemente era más ocupada que su prima, pues estaba a cargo de la dirección de una exitosa guardería y además era madre de un hijo de 13 años. Lamentablemente, el padre y expareja desapareció por no querer asumir la responsabilidad. Entonces, para Tasha, cada vez resultaba más difícil sacar tiempo para ella misma, pero quiero aclarar que esto no significaba que estuviese aburrida de su rol de madre. Por el contrario, amaba con locura a su hijo. Más bien, ella aprovechaba cada momento que tenía disponible para dedicárselo a ella misma.
Por eso, aprovechó este viaje que hizo con su prima para alistar el coche para conducir cerca de 250 millas hasta Luisiana en un Nissan Altima modelo 2005. Aunque este vehículo no era propiedad de ninguna, fue alquilado a través de una empresa. El viaje fue relativamente exitoso, exceptuando una infracción por velocidad, pero aparte de eso todo estuvo bajo control. De esa forma llegaron a la ciudad de Shreveport, en Luisiana, aproximadamente a las 11 p.m. Ambas se hospedaron en un motel de nombre David. En ese lugar alistaron su habitación y se alistaron para verse con sus amigos. Luego de unas horas de compartir con ellos, regresaron al motel para quedarse en la habitación. En las horas de la madrugada, Tasha, con mucha hambre, decidió salir del motel en busca de comida, pues estaba segura que encontraría algún lugar de comida cerca a su hospedaje. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada y Tasha decidió salir sola, al notar que su prima ya estaba dormida. A las 8 de la mañana, cuando Tonya despertó, se preocupó bastante luego de no poder contactar a su prima y tampoco tener señales de dónde podría estar. Por el orden en el que estaba su habitación, Tonya empezó a creer que su prima no pasó la noche ahí. El vehículo que alquilaron para el viaje tampoco estaba en el parqueadero. Tonya tenía el corazón a 1000 por no saber nada de su prima, y para alarmar un poco más la situación, recibió una llamada de la policía. El oficial le comunicó a Tonya que el vehículo que alquilaron fue encontrado en una muy trágica situación. Aproximadamente a las 6 de la mañana, los bomberos encontraron un vehículo incinerado en una vía muy cercana del lugar donde se hospedaban las primas. Efectivamente se trataba del carro que manejaba Tasha. Luego de que los bomberos apagaron las llamas, dedujeron que parecía que no se trataba de un accidente, sino por el contrario, de un hecho deliberadamente pensado. Además, el carro tenía 2 orificios de bala en uno de sus costados, justo en la tapa que se abre para añadir gasolina al tanque. Esto permitía conjeturar que parecía haber un intento de acelerar el incendio del vehículo por el lugar al que dispararon los criminales. A pesar de que la placa estaba notoriamente destruida, aún se podía identificar el número que permitió identificar que ese era el vehículo en el que viajaban las primas. Sin embargo, aún hay una revelación más escalofriante que lo anteriormente descrito. Los bomberos encontraron en el baúl del vehículo restos humanos carbonizados. Las llamas fueron tan intensas que el cuerpo no era posible de reconocer hasta ese momento. Entonces esto suponía un tiempo de investigación para lograr identificar quién era la víctima. Sin embargo, todo esto estaría relacionado con Tasha Lampkin luego de ser declarada desaparecida, por lo que era muy probable que el cuerpo carbonizado en el baúl del carro haya sido el de Tasha Lampkin. Tonya se desplomó apenas escuchó del hallazgo y en medio de su dolor le dijo a las autoridades que sospechaba de una persona que podría estar involucrada en el crimen. Se trataba de Henry, un hombre que vivía en el área de Shreveport y que mantuvo en algunas ocasiones contacto con su prima. De hecho, era habitual que una de las personas que solía visitar Tasha cuando visitaba Shreveport era a Henry. Incluso hubo algunos intentos de romantizar la relación que aparentemente era únicamente de amistad. Según Tonya, su prima se puso en contacto con este hombre en la noche de su llegada al área. Por esa razón la policía decidió capturar preventivamente a Henry para someterlo a un interrogatorio que pudiera esclarecer más los hechos. Henry
se mostró indiferente cuando se le pidió hablar sobre Tasha e incluso se descubrió que había iniciado una relación sentimental recientemente, de la cual tuvo un hijo. En un principio, esto pudo haber sido una pista sobre la desaparición de la mujer, pero Henry no tardó en mostrarse cooperativo con la investigación del caso. Pocos días después, las autoridades obtuvieron los registros videográficos de las cámaras de seguridad del motel donde se hospedaron las primas. Una de ellas estaba instalada en el estacionamiento del lugar para monitorear todos los vehículos de la zona. Luego de un análisis de estas tomas, las autoridades pudieron construir una primera línea de tiempo sobre cómo sucedieron las cosas. Las imágenes muestran que Tasha se subió a su vehículo un poco después de las 3 de la madrugada. Además, se logró determinar que Tasha se dirigía a Old Minding Road, donde podría conseguir comida para ella. Se supo que ella llegó a ese lugar a las 3:30 am para recoger su comida. Luego regresó al motel a las 4 am. Sin embargo, cuando se le vio ingresar al estacionamiento del motel, las autoridades notaron que era seguida por un auto color rojo. Poco después, Tasha volvió a salir en su vehículo y el vehículo rojo también lo hizo detrás de ella. Desafortunadamente, la calidad de las cámaras no fue la suficiente para determinar la placa de este vehículo sospechoso. No obstante, se logró determinar que era un carro Toyota modelo 90 de 2 puertas. De esta manera, las autoridades solicitaron a los habitantes del área que reportaran cualquier información que tengan de un vehículo con estas características o de su propietario. Inesperadamente, una mujer se comunicó con la policía apenas vio el anuncio. Ella aseguró conocer el dueño del vehículo rojo. Era su hija, Lagueta Stafford. Cuando la policía la contactó, ella les contó que sí era la dueña del vehículo, pero también les dijo que la noche en la que sucedieron los hechos, ella le había prestado su carro a Dwight Bacon de 21 años. La mujer también agregó que, en un principio, ella le había prestado el carro solo por un par de horas. Sin embargo, el hombre no lo devolvió durante toda esa noche, sino en la mañana siguiente. De inmediato la policía capturó a este joven como sospechoso para interrogarlo. En un comienzo el hombre afirmó no saber nada de la desaparición de Tasha. Dijo que sí estaba en el Toyota, pero en un área muy lejana del motel donde se hospedaron las primas. La investigación continuaba y encontraron que en la noche en cuestión Bacon no estaba solo. Lo acompañaba Brendan Davis. Este segundo personaje tenía un amplio historial criminal por robo de autos e intimidación a una mujer de la tercera edad. Incluso estuvo en la cárcel por un periodo de 5 años por robo. Es probable que Bacon se haya sentido muy culpable porque de un momento a otro rompió su silencio y dijo que sí estaban involucrados con la desaparición y la muerte de la mujer. Además agregó que inicialmente el plan era nada más robarla, luego de verla cargando dinero en el lugar donde pidió comida. También contó que cuando la mujer salió del estacionamiento, su amigo salió del vehículo y la amenazó con un arma de fuego mientras le ordenaba que se alejara del motel donde se hospedaba. Bacon aseguró que la llevaron a un área aislada y con poco movimiento de personas. Aunque no entendía muy bien por qué demoraron tanto con la víctima, cuando llegaron a un lugar oscuro y solitario, fue cuando empezaron a abusarla y luego de eso la robaron. La metieron al baúl y la llevaron a un lugar cercano de una parroquia, donde la asaltaron nuevamente. Algunos accesorios que no notaron en el primer robo, y aunque el plan no era asesinarla, los nervios condujeron a Davis a prender fuego al carro con Tasha, aún con vida, en el baúl. Cuando capturaron a Davis, lo primero que hizo fue señalar a su cómplice y acusarlo de ser el principal agresor.
La versión de este hombre, Bacon sí tenía desde un comienzo la intención de asesinarla, por lo cual lo acusó de ser el responsable de los disparos al vehículo de Tasha y de ser el responsable del incendio del carro. Además, aseguró que aunque quiso intervenir no lo hizo porque su cómplice era quien tenía el arma. La policía recuperó el arma utilizada en el crimen en la casa de Bacon, la cual estaba registrada bajo su nombre. A finales de abril, ambos hombres fueron oficialmente arrestados por el caso de Tasha Lamkin. Pronto se supo que además de este caso, también eran acusados de otro robo de vehículo en el mismo área donde sucedieron los hechos. La segunda víctima era una mujer llamada Rebecca, que aseguró ser abordada por ambos sujetos a las 2 de la madrugada mientras le apuntaban con un arma para robar su vehículo. Afortunadamente, ella está viva. En abril de 2005 se pudo identificar a través de pruebas de ADN dental el cuerpo carbonizado de Tasha Lamkin. Davis fue el primero en ir a la corte. Su audiencia tuvo lugar en el año 2008. Luego, se declaró inocente mientras su abogado defensor alegó que fue un participante involuntario de los hechos. Sin embargo, la fiscalía demostró que estuvo activo en todas las etapas del crimen, confirmando su culpabilidad del crimen. Además, se conoció el testimonio de un hombre que compartió celda con Davis antes de su juicio, y él aseguró que Davis le contó su crimen y que recuerda aún cómo Tasha le suplicaba por su vida, le rogaba que la dejara vivir por su hijo que quedaría solo, y además repetidamente le decía que no los iba a denunciar. También le contó que acabaron con la vida de la mujer solo por robarle $100 del bolso. Finalmente, el 25 de abril de 2008, fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. El 29 de junio de 2009, Dwight Bacon también fue hallado culpable del crimen de Tasha Lamkin y también le imputaron cadena perpetua sin ningún beneficio. Aquí cierra este horrible crimen que apagó la vida de una mujer y madre que nunca le hizo daño a nadie, y que su vida terminó en manos de 2 psicópatas que ignoraron sus súplicas por vivir. Que la reflexión final sea tuya, leyenda. Hace pocos días, concretamente en la mañana del jueves 29 de abril, desapareció Keishla Madlán Rodríguez Ortiz, una mujer de 27 años de edad en circunstancias lamentables. La mujer sostenía una relación sentimental con el boxeador Félix Verdejo. Siempre que alguien es reportado como desaparecido, lo primero que los familiares intentan es abrazar con mucha fe la posibilidad de encontrarle con vida y superar un episodio de esta dimensión. Ahora bien, quiero que imagines lo duro que debe ser recibir la notificación de que tu familiar fue encontrado, pero sin vida. Después de tocar la empatía, quiero decirte que eso fue lo que sucedió con la familia Keishla Madlán Rodríguez, pues la mujer fue encontrada sin signos vitales en la Laguna San José, muy cerca del puente Teodoro Moscoso. Según los investigadores, al momento de encontrar a la mujer, hicieron las pruebas correspondientes para determinar su identidad y después de un análisis de placas dentales, el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico confirmó que el cuerpo que hallaron era de Keishla. No sé si sientas lo mismo que yo, pero es natural encontrar casos de boxeadores que desatan su ira con violencia intrafamiliar y muchas veces sin ser conscientes del impacto que pueden tener sus golpes. Sin embargo, no nos adelantemos y veamos qué más tenemos de este caso. Las investigaciones preliminares apuntan a su pareja, el boxeador boricua, Félix Verdejo, y en este punto encontramos hechos que abren la herida de la sospecha. En un principio, este hombre se negó a cooperar con las autoridades para esclarecer la investigación. No obstante, poco tiempo después, cambió repentinamente su opinión y se entregó a las autoridades. Y aquí surgen todo tipo de hipótesis.
pero las que más rating tienen van relacionadas con el estado de la relación sentimental que sostuvo Felix con Keishla. Algunas personas creen que se trató de una escena de celos, otros creen que se trató de un impulso de ira. Incluso, algunos llegaron a teorizar que se trata de un episodio psiquiátrico desafortunado. La familia de Keishla decidió pronunciarse sobre lo sucedido. Según ellos, su hija y el boxeador estuvieron en relación durante varios años y detallan un momento importante de ese amorío, y es el embarazo de la mujer. Todo indicaba que el boxeador quería deshacerse de esa responsabilidad y tensionó de manera tan aguda la relación que condujo a los hechos. Pero ¿cuál es el vínculo directo que conecta al boxeador con el crimen? Veamos, según las investigaciones por medio de cámaras de seguridad, se logró determinar la presencia de un vehículo de marca Sub Dodge Durango en el lugar de los hechos. De manera coincidencial, el boxeador también tiene un vehículo de esos como propiedad. Este motivo condujo a las autoridades a buscar al hombre. Sin embargo, al momento de llegar al domicilio donde se presumía que estaba, solo encontraron a su madre, pero a Félix no. Este operativo no detuvo el desarrollo del caso porque el hombre se entregó el pasado domingo al Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan. En ese momento la policía confiscó uno de sus vehículos y se activó una orden para analizar las últimas llamadas y movimientos telefónicos del celular del hombre. Mientras eso sucedía, numerosas personas empuñaron sus mensajes de rechazo a este tipo de situaciones, porque precisamente semanas antes del caso de Keishla, otra mujer fue agredida hasta perder la vida en manos de su agresor. Y lo que más me llenó de rabia es saber que esta mujer previamente había solicitado protección por su vida, peticiones que nunca fueron atendidas y hoy dejan a una familia ahogada en dolor. Según la denuncia del FBI, el cuerpo de la mujer presentaba varios signos de tortura, algunas contusiones y su rostro se encontraba muy lastimado. En este punto, quiero pedirte que sueltes el botón de tu camisa si la llevas hasta el cuello, porque esta parte es muy cruel. La mujer recibió una dosis vía inyección de una sustancia que aún no se ha logrado identificar y posterior a ello, fue atada de pies y brazos en un poste con alambres. Asimismo, las autoridades competentes detallaron que Félix habría atado un objeto pesado a la víctima antes de lanzarla y después le disparó al cuerpo. Lo que más me sorprendió de este atroz caso fue que, según las autoridades, todo sucedió a plena luz del día, pues el hombre habría ejecutado su hazaña sobre las 8:30 de la mañana del 29 de abril. Los cargos federales que afrontará Félix Verdejo por el asesinato de su expareja sentimental, Keishla, son secuestro con resultado de muerte, robo de vehículo con resultado de muerte y muerte intencional a un niño por nacer. Hasta ahí llegó la carrera de Félix, también conocido como el Diamante, un hombre que conquistó los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y aunque no fue el primer puesto, ese momento sería crucial para su carrera porque en ese momento la empresa Top Rank lo fichó para despegar en su carrera. Muchos aseguraban que el boxeador tenía un futuro brillante dentro de este deporte, pero su vida cambió de un momento a otro y quedó manchado con un reprochable evento de asesinato. La violencia contra la mujer o contra cualquier otro ser humano no son cualidades dignas de una especie con tanta evolución como la humana. Levanta tu voz y todos unámonos para decir no más a la violencia.